Vivimos en una época donde todo parece estar al alcance de un botón. Información, entretenimiento, conexión social, todo disponible en segundos. Nunca tuvimos tantos recursos, tantas opciones, tantas distracciones. Y paradójicamente, nunca estuvimos tan desmotivados. Esta apatía creciente que afecta a millones de personas en todo el mundo se interpreta con frecuencia como pereza, falta de disciplina o incluso debilidad moral. Pero, ¿y si esa conclusión está equivocada? ¿Y si el problema no es la ausencia de motivación, sino el exceso de estímulos que sofoca cualquier posibilidad de conexión genuina con uno mismo? Viktor Frankl, psiquiatra austriaco y sobreviviente de los campos de concentración nazis, perdió a su familia en Auschwitz y pasó años viviendo con la muerte, el hambre y la brutalidad. Y sin embargo, logró encontrar dentro de sí mismo una fuerza que no venía del placer ni de la esperanza de libertad, sino de algo mucho más profundo: el significado. Para Frankl, los seres humanos son impulsados por encima de todo por una voluntad de sentido. No es la búsqueda de comodidad, placer o éxito lo que nos mantiene vivos, sino la capacidad de atribuir significado a nuestra existencia, especialmente en las circunstancias más extremas. Este pensamiento arroja una luz perturbadora sobre la realidad que enfrentamos hoy. Si la motivación genuina surge del significado, ¿qué ocurre cuando una sociedad entera está condicionada a buscar solo placer y distracción? ¿Qué le pasa a la psique humana cuando cada momento de aburrimiento se llena con un video, cada pausa se ocupa con una notificación, cada silencio se ahoga en estímulos externos? Quizás no estás desmotivado, quizás simplemente estás agotado. La mente humana no fue diseñada para lidiar con el bombardeo constante de estímulos que define la vida moderna. Durante milenios de evolución, nuestro cerebro se adaptó a ciclos naturales de actividad y descanso, de enfoque e introspección. Pero en las últimas décadas algo cambió drásticamente. Entramos en una era de hiperestimulación donde cada segundo de silencio se llena con notificaciones, pantallas brillantes, sonidos artificiales y una avalancha de información compitiendo por nuestra atención en todo momento. Lo que antes se consideraba tiempo libre, momentos para reflexionar, sentir, simplemente existir, ahora es visto como tiempo perdido. La tecnología, en lugar de ser una aliada de la conciencia, se ha convertido frecuentemente en un anestésico para el alma. Scrolleamos feeds interminables no porque nos importe el contenido, sino porque no soportamos el silencio. Vemos series completas en una noche. Consumimos videos cortos, absorbemos noticias a un ritmo frenético, no para informarnos o crecer, sino para escapar. ¿Escapar de qué? De nosotros mismos. Este comportamiento tiene consecuencias profundas. La dopamina, el neurotransmisor asociado con la motivación y el placer, es activada constantemente por pequeños picos de estimulación digital. Pero esos picos son superficiales y artificiales. Cuanto más nos exponemos a ellos, más insensibles nos volvemos a los estímulos naturales de la vida. Lo que antes nos emocionaba, una conversación significativa, un proyecto creativo, un paseo tranquilo, empieza a sentirse tedioso. Nuestro cerebro, adicto a la novedad y la inmediatez, desaprende a valorar lo profundo, lo lento, lo significativo. Esta es la raíz invisible de la desmotivación moderna. El placer fácil mata la motivación real. Cuando cada pequeña oportunidad de pausa se llena con una recompensa digital, perdemos la capacidad de desear profundamente. No es que no quieras cambiar tu vida, es que tu sistema de recompensa está siendo secuestrado por estímulos que solo imitan el logro. Y esto nos lleva a una reflexión aún más inquietante. Si estamos tan ocupados huyendo del aburrimiento, ¿no estamos también huyendo de las preguntas que realmente importan? Porque es en el silencio, en la ausencia de estímulos, donde emergen las grandes preguntas de la existencia. Como advirtió Frankl, el ser humano moderno tiene cada vez menos tiempo para reflexionar, menos coraje para tomar decisiones y menos libertad para encontrar su propio significado. Y es precisamente esa capacidad de encontrar un sentido personal lo que sostiene su dignidad como ser humano.
Si llegaste hasta aquí, no te olvides de regalarnos un me gusta y suscribirte. ¿Qué le ocurre a una mente que nunca descansa, que nunca se silencia, que nunca tiene permitido simplemente existir sin estimulación, sin expectativas, sin distracción? La respuesta es simple pero devastadora. Se fragmenta. La mente sobrecargada no piensa, solo reacciona, no contempla, consume. Y con el tiempo esa mente pierde su capacidad más preciosa, la de reflexionar. Reflexionar es más que pensar, es dar un paso atrás y observar. Es permitir que los pensamientos se asienten, que las emociones tomen forma, que los valores se revelen. Es en ese espacio interno de silencio y elaboración donde construimos nuestra identidad, donde entendemos nuestras experiencias, donde nos conectamos con lo que verdaderamente importa. Pero cuando cada microsegundo es invadido por un nuevo estímulo, ese espacio se erosiona. En su lugar emerge una mente frenética y ansiosa, incapaz de sostener una línea de razonamiento más profunda, mucho menos una búsqueda existencial de sentido. La mente cansada busca alivio, no claridad. Y ahí está el peligro. Porque una mente que solo busca alivio se vuelve dependiente de cualquier cosa que prometa una escapatoria rápida. Redes sociales, comida, compras compulsivas, productividad excesiva. Cualquier cosa que distraiga del malestar inmediato, aunque cueste el bienestar a largo plazo. Esta es la trampa. La estimulación excesiva nos impide pensar profundamente, y la ausencia de pensamiento profundo nos condena a repetir los mismos patrones vacíos día tras día. Además, la mente agotada es una mente que pierde contacto consigo misma. Sin momentos de introspección, ya no reconocemos nuestras verdaderas emociones. No sabemos qué queremos. No podemos identificar qué nos mueve genuinamente. Nos volvemos a merced de los impulsos externos, viviendo según lo que se nos sugiere, se nos publicita o se nos impone, y no desde lo que emerge desde adentro. Como dijo Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta están nuestro crecimiento y nuestra libertad. Pero, ¿qué ocurre cuando ese espacio es destruido? Cuando ya no hay intervalo entre el estímulo y la respuesta. Cuando no hay más elección, solo reacción automática. Es común escuchar frases como, me siento estancado, no puedo hacer nada, siento que algo me consume por dentro. Estas expresiones no son solo desahogos, son diagnósticos. En un mundo donde todo gira alrededor de la productividad, el rendimiento y el alto desempeño, sentirse desmotivado se trata como un fracaso personal, como si la persona estuviera rota, como si algo faltara dentro de ella. Pero, ¿y si la verdad es la opuesta? ¿Y si esta apatía es en realidad el síntoma de un sistema enfermo? ¿Del alma sofocada por la superficialidad? En ese contexto, la desmotivación no es debilidad, es protesta. Es el grito silenciado de una psique que ya no puede seguir persiguiendo metas vacías, objetivos impuestos, estímulos que prometen felicidad pero entregan vacío. Es el colapso silencioso de alguien que ha pasado demasiado tiempo viviendo hacia afuera sin jamás mirar hacia adentro. No es que no quieras actuar, es que estás cansado de actuar sin propósito. No es que te falte fuerza, es que ya agotaste tu energía intentando adaptarte a una vida que no te representa. El síntoma de la desmotivación revela una verdad dolorosa. Estamos intentando forzar el movimiento donde hay ausencia de sentido. Estamos intentando reavivar una llama usando combustible falso. Y el alma lo sabe. Siente cuando algo es superficial, cuando no hay verdad, cuando simplemente estamos interpretando un papel. Y es entonces cuando surge la parálisis, no porque seamos incapaces, sino porque estamos desconectados de lo que verdaderamente nos mueve. Imagina una planta colocada en tierra pobre, expuesta a luz artificial las 24 horas del día. ¿Puede crecer? Quizás, pero será débil, pálida, desconectada de su ritmo natural. Esto es lo que le ocurre a la mente humana cuando vive inmersa en estimulación constante, en demandas incesantes, sin tiempo para arraigarse en su propio ser.
La desmotivación en este caso es el cuerpo diciendo que necesitamos parar. Es el alma diciendo que necesitamos volver a casa. Frankl ya advirtió sobre esto con precisión quirúrgica. Cuando una persona no puede encontrar un sentido profundo en la vida, se distrae con placeres. Pero la distracción no es plenitud. Y cuando el vacío regresa, porque siempre regresa, nos damos cuenta de que el problema no era la falta de movimiento, sino la falta de dirección. Lo que necesitamos no es más productividad, es reconexión. En uno de los periodos más oscuros de la historia humana, Viktor Frankl sobrevivió los horrores de Auschwitz, Dachau y otros campos de concentración nazis. Fue testigo de lo peor de la humanidad. Vio a hombres perderlo todo: familia, dignidad, identidad. Vio cuerpos convertirse en números, vidas reducidas a la mera supervivencia. Y aún ahí, en medio del hambre, el dolor y la muerte, identificó algo sorprendente. Algunos lograban mantener la chispa de vida, no porque fueran físicamente más fuertes ni más afortunados, sino por una razón mucho más profunda. Todavía tenían un porqué. Frankl se dio cuenta de que quienes tenían un sentido claro, algo o alguien por quien vivir, un propósito más grande que ellos mismos, eran quienes resistían el colapso psicológico. Llamó a esto la voluntad de sentido y convirtió esta idea en el corazón de su enfoque psicoterapéutico, la logoterapia. Para Frankl, los seres humanos no están motivados, como creía Freud, por la búsqueda de placer, ni como sugería Adler, por la búsqueda de poder. El impulso más profundo del ser humano es encontrar significado en su existencia. Cuando ese significado falta, surge el vacío existencial. El mismo vacío que hoy camuflamos con distracciones, productividad tóxica y estímulos incesantes. Lo más impresionante del trabajo de Frankl es la comprensión de que el sentido puede encontrarse incluso en el dolor. Incluso en el sufrimiento extremo hay espacio para la dignidad, para la elección, para la trascendencia. La vida nunca deja de tener sentido, decía, incluso frente al sufrimiento inevitable. Esto desafía completamente la lógica moderna de que necesitamos estar bien para producir, que necesitamos estar motivados para actuar. Frankl lo invierte. Con frecuencia es al actuar con sentido que redescubrimos la fuerza. El propósito no es un lujo, es una necesidad psicológica básica. Si la motivación depende del sentido, entonces su ausencia no es señal de debilidad, sino de desconexión de lo que verdaderamente importa. Y Frankl nos invita a hacernos otra pregunta. No cómo tener más energía, sino por qué vale la pena levantarse de la cama. No cómo ser más productivo, sino qué me mueve genuinamente. En sus palabras, el hombre es capaz de soportar cualquier cómo siempre y cuando tenga un porqué. Y ese porqué no necesita ser algo grandioso. Puede ser un hijo, una misión personal, un ideal, incluso una tarea simple vivida con autenticidad. Lo esencial es que sea genuino, que venga desde adentro, que te conecte con algo más grande que la inmediatez de la hora. En una sociedad donde la ausencia de estimulación se ve casi como una amenaza, hablar de silencio suena a herejía. El silencio nos confronta, nos obliga a escuchar lo que hemos estado evitando, nuestros pensamientos más caóticos, nuestros dolores más reprimidos, nuestras preguntas más incómodas. Y sin embargo, es precisamente en ese territorio aparentemente hostil donde reside la clave para reconectarse con lo que verdaderamente importa. El ser humano moderno fue condicionado a temer el vacío. No puede soportar la espera. No tolera estar solo. No sabe simplemente existir. Pero ese vacío, ese espacio sin llenar de estímulos, no es un error. Es una invitación a pausar, observar, reorganizarse. Porque solo cuando el ruido cesa podemos escuchar la voz de la conciencia. Solo cuando el exceso se disuelve puede emerger lo esencial. Frankl decía que la vida le exige una respuesta a cada uno de nosotros. Pero para responder, primero hay que escuchar. Y escuchar en este mundo saturado se ha convertido en un arte olvidado.
Estamos tan acostumbrados al flujo constante de información, opiniones y expectativas externas que nos hemos vuelto sordos a nuestro propio llamado interior. Ese llamado no es ruidoso ni espectacular. Es sutil, susurrado en el espacio entre un pensamiento y otro. Y solo puede captarse cuando creamos espacio para el silencio. Apagar el teléfono, rechazar una tarea más, decir no a lo que no es esencial. Todo esto puede sentirse incómodo al principio, pero esa incomodidad es la señal de que estás saliendo del automático. Es el presagio de la claridad, porque antes de la motivación viene el silencio. Antes de la acción alineada viene la escucha honesta, y antes del propósito viene la confrontación con lo que has estado evitando. El malestar que sentimos en la ausencia de estimulación no es el enemigo. Es el comienzo del proceso de reintegración. Es en ese espacio donde el alma, previamente sofocada por el ruido, empieza a susurrar verdades que hemos ignorado durante demasiado tiempo. Como escribió Frankl, cada uno de nosotros tiene que encontrar en su propia vida un sentido único, una misión que es la suya. Ninguna vida puede ser reemplazada. Ningún destino puede repetirse. Cada uno es irreemplazable. Pero, ¿cómo escuchar esa misión? ¿Cómo reconocer ese llamado si nunca nos detenemos a escuchar? Si llegaste hasta aquí, no te olvides de regalarnos un me gusta y suscribirte. Llega un momento en que ya no puedes seguir viviendo en piloto automático. Un momento en que el vacío habla más alto que la distracción. En que el cansancio no puede aliviarse con otro video, otro scroll, otra tarea. Este es el momento de ruptura. Y paradójicamente es también el punto de partida, porque es cuando dejamos de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro que finalmente empezamos a movernos en la dirección correcta. La motivación real no es ruidosa. No viene con promesas fáciles ni fórmulas prefabricadas. No surge del deseo de agradar a otros, de cumplir metas externas o de seguir estándares impuestos. Emerge cuando entras en contacto con lo innegociable dentro de ti, con tus valores más profundos, con tus sueños olvidados, con tu verdad más cruda. Es una fuerza silenciosa pero implacable, una chispa que una vez encendida transforma completamente la manera en que actúas en el mundo. Y esto no requiere heroísmo, no exige grandes gestos ni cambios radicales. Empieza con lo simple, con apagar el ruido, con una mirada honesta hacia adentro, con el pequeño acto de decir esto ya no me sirve, con el movimiento de ir contra el caos, de dejar de correr en todas direcciones y comenzar a caminar hacia adentro. Porque es en ese espacio interno donde el propósito toma forma. Es ahí donde empiezas a actuar no por obligación, sino por sentido. No por impulso, sino por elección. No para escapar, sino para expresar quién eres realmente. La desmotivación no es un defecto. Es una invitación. Un llamado a dejar de vivir en la superficie y sumergirte en lo real. Frankl sobrevivió el infierno y emergió de él con una verdad poderosa. Todo puede serle arrebatado al hombre excepto una cosa, la última de las libertades humanas: elegir su actitud ante cualquier circunstancia, elegir su propio camino. Todavía tienes esa libertad y puedes usarla para interrumpir el ciclo de la superficialidad y comenzar una nueva historia. Una en la que ya no estés a merced de los estímulos, sino guiado por el propósito. Dime en los comentarios, ¿qué ruido vas a silenciar para escuchar tu propia voz? ¿Qué dejarás atrás a partir de hoy? Porque el camino hacia una vida con sentido no termina aquí. Apenas está comenzando.